El presente trabajo se enmarca en la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad de la Cuenca del Plata, en la sede de Formosa Capital, y se desarrolla por parte de la Licenciatura en Sistemas de Información con el área de Redes y Comunicaciones y por los alumnos Cabrera Maximiliano Sebastián, González Eugenia, Gaona Ricardo y Puyol Paloma. En cuanto al tema para desarrollar, nace como propuesta por parte del profesor de la asignatura, buscando adentrarnos a lo que serían los distintos temas que abarcan el eje temático número 2, que ampliaremos más en el desarrollo de este video. Sin más preámbulo, comenzamos. Protocolos de comunicaciones. Son un conjunto de reglas y estándares que permiten el intercambio de datos entre dispositivos dentro de una red. Establecen cómo se inician, gestionan y finalizan las conexiones, definiendo aspectos como la estructura de los mensajes, el control de errores, la sincronización y la forma de acceso al medio. Sin estos protocolos, la comunicación entre distintos sistemas sería caótica o directamente inviable, ya que cada equipo podría interpretar los datos de manera diferente. Los protocolos se organizan en capas según el modelo OSI y cada una cumple funciones específicas que permiten dividir y gestionar eficientemente las tareas de comunicación. El nivel de enlace de datos, también conocido como capa 2 del modelo OSI, se encarga de garantizar una comunicación fiable entre dos dispositivos conectados directamente a través de un medio físico. Sus funciones principales incluyen la detección de errores, el control de flujo de datos y el direccionamiento físico mediante direcciones MAC. Esta capa se apoya en diversos protocolos que regulan el acceso al medio y aseguran que los datos lleguen correctamente al dispositivo de destino. A continuación se detallan algunos de los principales protocolos y tecnologías que están asociados a esta capa. ARP, Address Resolution Protocol. El protocolo de resolución de direcciones es esencial en redes locales que utilizan el protocolo IP. Su función consiste en traducir direcciones lógicas, direcciones IP, a direcciones físicas, direcciones MAC, permitiendo que un dispositivo pueda enviar tramas a otro dentro de la misma red. Cuando una computadora necesita comunicarse con otra y solo conoce su dirección IP, utiliza ARP para descubrir la dirección MAC correspondiente. Este proceso se lleva a cabo mediante el envío de una solicitud ARP en forma de mensaje broadcast a través de la red local, preguntando quién tiene tanta IP. El dispositivo que posee esa dirección IP responde con su dirección MAC. Esta información se almacena temporalmente en una tabla de ARP para futuras comunicaciones, optimizando el rendimiento. ARP es fundamental para el funcionamiento de redes IPv4, aunque no es utilizado en redes IPv6, las cuales emplean el protocolo NEDP. RARP, Reverse Address Resolution Protocol. El protocolo de resolución de direcciones inversa es el complemento lógico de ARP. Mientras ARP resuelve direcciones IP en MAC, RARP permite que un dispositivo que conoce su dirección MAC descubra cuál es su dirección IP. Este protocolo fue diseñado principalmente para dispositivos sin disco que al iniciar no contaban con un sistema de archivos desde el cual cargar su configuración de red. Cuando un dispositivo requería su dirección IP, enviaba una solicitud RARP a un servidor configurado en la red, el cual le respondía con la dirección IP asociada a su MAC. Sin embargo, RARP fue rápidamente superado por protocolos más avanzados como BOOTP y DHCP, que además de asignar direcciones IP permiten configurar otros parámetros de red como el DNS, la máscara de su red, entre otros. Por esta razón, RARP está considerado actualmente como obsoleto. Ethernet es la tecnología de red de área local LAN más utilizada en la actualidad. Fue desarrollado originalmente por Xerox en la década de 1970 y ha evolucionado considerablemente desde entonces. Ethernet define tanto el formato de la trama que circula por la red como los métodos de acceso al medio, siendo uno de sus componentes clave el uso del protocolo de acceso CSMACD, especialmente en versiones anteriores con topología en bus o hub. Una trama Ethernet contiene información importante como las direcciones MAC de origen y destino, el tipo de protocolo encapsulado, por ejemplo la IP, los datos y un campo de verificación de errores. La tecnología Ethernet admite múltiples velocidades, siendo compatible con diversos tipos de cableado como par trenzado, el más común, fibra óptica y en sus inicios el cable coaxial. Gracias a su eficiencia, bajo costo y flexibilidad, Ethernet se ha convertido en el estándar dominante para redes de área local.
Después tenemos lo que es el Token Ring, que es una tecnología de red desarrollada por IBM que utiliza una topología lógica en forma de anillo. A diferencia de lo que es Ethernet, donde los dispositivos compiten por el uso del medio, en Token Ring se introduce un mecanismo de acceso ordenado mediante el uso de un token. Este es un paquete especial que circula continuamente por el anillo y solo el dispositivo que posee el token en un momento dado puede transmitir datos. Este método lo que hace es eliminar las colisiones que se producen en tecnologías como Ethernet, ofreciendo un rendimiento más predecible en entornos con mucho tráfico. Después nos encontramos con FDDI, Fiber Distributed Data Interface, que es una tecnología de red orientada a proporcionar alta velocidad y fiabilidad en entornos empresariales o académicos. Este ya emplea lo que es el uso de fibra óptica como medio de transmisión y emplea también lo que es una arquitectura de anillo pero doble, lo que garantiza redundancia. En caso de que uno de los anillos llegue a fallar, el segundo puede mantener la conectividad. Este protocolo soporta velocidades de transmisión de hasta 100 Mbps, lo cual fue muy significativo en la época de su introducción, especialmente para su uso en redes troncales o de backhaul. Además, permitía una longitud máxima hasta 200 km, dependiendo del tipo de fibra empleada, lo cual era ideal para campus universitarios o sedes corporativas amplias. Después nos encontramos con ATM. ATM es una tecnología orientada a la comunicación de celdas diseñada para transportar datos, voz y video de forma eficiente y unificada, a diferencia de otras tecnologías que transmiten tramas de tamaño variable. ATM utiliza celdas de tamaño fijo de 53 bytes, lo que facilita la gestión de tráfico y reduce la latencia, especialmente en aplicaciones multimedia en tiempo real. Después le sigue el protocolo HDLC. Este es un protocolo de control de enlace de datos desarrollado por la ISO. Es orientado a bit, lo que permite la transmisión de datos en modo síncrono con capacidades para control de flujo, dirección de errores y retransmisión de tramas, cuando sea necesario. HDLC es ampliamente utilizado en enlaces punto a punto, como los que conectan routers entre sí mediante enlaces WAP. Y por último encontramos el CDP, Cisco Discovery Protocol. Es el protocolo propietario de Cisco que opera a nivel de capa 2 y permite a los dispositivos Cisco intercambiar información entre sí sobre el hardware y el software que utilizan. Es un protocolo útil para tareas de diagnóstico de administración de red, ya que permite descubrir qué dispositivos están conectados a una red, a través de qué interfaces, qué versiones del sistema operativo utilizan y cuál es su dirección IP. La capa 3 del modelo OSI, conocida como nivel de red, es responsable del direccionamiento lógico y de la determinación de rutas que permiten que los datos viajen desde el origen hasta el destino, incluso si ambos se encuentran en redes distintas. Esta capa se encarga de encaminar los paquetes a través de múltiples nodos intermedios y administrar funciones como la fragmentación y el reensamblado de datos, así como el control de la congestión y errores de enrutamiento. Dentro de esta capa operan varios protocolos fundamentales que permiten que el tráfico de la red llegue correctamente a destino, tanto en redes locales como en redes de gran escala como Internet. Internet Protocol o IP. El protocolo de Internet IP es el protocolo principal de la capa 3 y constituye la base del modelo TCP/IP. Su función es permitir el direccionamiento lógico y el encaminamiento de paquetes de datos entre diferentes redes. IP se encarga de encapsular los datos en paquetes llamados datagramas y asignarle direcciones de origen y destino, sin asegurar su entrega. Es un protocolo no orientado a la conexión y sin garantías de fiabilidad. Existen dos versiones principales: IPv4 o Internet Protocol versión 4 es la versión más utilizada hasta hoy. Usa direcciones de 32 bits, permitiendo aproximadamente 4.3 mil millones de direcciones únicas
Un ejemplo típico de la dirección IPv4 es 192.168.0.1, aunque ha sido el estándar durante décadas. El crecimiento exponencial de Internet generó la necesidad de un protocolo con mayor espacio de direcciones. Segundo, el protocolo IPv6 o Internet Protocol versión 6. Diseñada para reemplazar la versión 4, este protocolo utiliza direcciones de 128 bits, lo que permite una cantidad prácticamente ilimitada de direcciones. Además de ampliar el espacio de direccionamiento, la versión 6 mejora aspectos como la eficiencia del enrutamiento, la configuración automática y la seguridad en el nivel de red. Ambas versiones IP son esenciales para la conectividad global en Internet y permiten que los dispositivos se comuniquen más allá de los límites de su red local. X.25 es un protocolo desarrollado en los años 70 para redes de área amplia, WAN, que establece una conexión orientada entre dos extremos antes de comenzar la transmisión de datos. Fue uno de los primeros protocolos en permitir la comunicación entre computadoras a través de líneas telefónicas públicas. Una de las principales características de X.25 es su tolerancia a errores, dado que se diseñó para funcionar sobre líneas físicas ruidosas e inestables. Incluye múltiples mecanismos de corrección y retransmisión. Sin embargo, esto también hace que sea más lento comparado con las tecnologías modernas. Aunque actualmente X.25 está prácticamente en desuso, fue el fundamento para muchos desarrollos posteriores como el Frame Relay y el MPLS, y jugó un papel histórico clave en el desarrollo de las telecomunicaciones de datos. ICMP, Internet Control Manager Protocol. El ICMP es un protocolo auxiliar del IP que se utiliza principalmente para enviar mensajes de control, errores y diagnóstico entre dispositivos de red. Aunque no transporta datos de usuarios, ICMP es vital para la comunicación efectiva, ya que informa de problemas como de red inalcanzables, paquetes descartados por TTL expirado o errores de enrutamiento. Una de las aplicaciones más conocidas de ICMP es el comando ping, que permite comprobar si un host está disponible en la red y medir el tiempo de ida y vuelta de los paquetes. Otro ejemplo es el Caser Router, que utiliza mensajes ICMP para rastrear la ruta que siguen los paquetes hasta su destino. ICMP ayuda a mantener la estabilidad y operabilidad de la red al proporcionar retroalimentación constante sobre su funcionamiento. IGMP, Internet Group Management Protocol. IGMP es un protocolo utilizado en redes de IP versión 4 para gestionar grupos multicache, es decir, grupos de dispositivos que reciben simultáneamente una misma transmisión de datos. En lugar de enviar copias individuales del mismo paquete a cada receptor, el multicache permite enviar una única copia que es replicada por los routers solo cuando es necesario. Este protocolo permite a los dispositivos unirse o salir de grupos multicache, y los routers saben qué grupos existen en la red local. IGMP se usa por ejemplo en aplicaciones de transmisión de video en tiempo real como IPTV, donde se requiere eficacia en el uso del ancho de banda. En redes de IP versión 6, IGMP es reemplazado por MLD Multicache Listener Discovery, que cumple una función equivalente. NetBIOS. NetBIOS Standard Use Interfaces. NetBIOS es un protocolo desarrollado por IBM y Microsoft en la década de 1980 para redes pequeñas y locales. Es una extensión de NetBIOS y fue utilizado especialmente en sistemas operativos como Windows para compartir archivos e impresoras en red sin configuración compleja. NetBEUI
Es un protocolo no enrutable, es decir, que no puede operar fuera de una red local. Además, no emplea direcciones IP, sino nombres de red que deben ser resueltos inmediatamente, mecanismos como WINS o archivos de host. Su simplicidad y bajo consumo de recursos lo hicieron útiles para entornos domésticos o empresariales reducidos. Sin embargo, al no ser escalable ni compatible con redes grandes ni con Internet, fue progresivamente reemplazado por el protocolo TCP/IP, IPX, Inter-Network Packet Exchange. IPX es un protocolo desarrollado por Novell y utilizado principalmente en redes que empleaban el sistema operativo NetWare. IPX cumple funciones similares a las de las IP, incluyendo el direccionamiento lógico y enrutamiento de paquetes, pero con una estructura y sintaxis diferente. Una de las ventajas iniciales de IPX era su facilidad de configuración, ya que podía generar automáticamente direcciones basadas en MAC del dispositivo. Además, era muy eficiente en redes locales con bajo retardo en la transmisión de datos. Con el avance del protocolo TCP/IP como estándar global y la caída de la popularidad de NetWare, IPX fue abandonado en favor de las soluciones más modernas y compatibles con Internet. AppleTag. AppleTag fue un conjunto de protocolos desarrollados por Apple para facilitar la comunicación entre dispositivos, Macintosh, sin la necesidad de configuración manual. Este protocolo permitía la detección automática de dispositivos en la red y la asignación dinámica de direcciones, una función avanzada para su época. AppleTags incluía su propio protocolo de red, mecanismos de enrutamiento y servicios como impresiones compartidas y acceso a archivos. Fue muy popular en ambientes escolares y creativos donde predominaban equipos de Apple. Con el tiempo, Apple fue migrando sus sistemas hacia el uso de TCP/IP y en versiones modernas de macOS, MaxTags ha sido completamente descontinuado. Capa 4. Nivel de transporte. La capa 4 del modelo OSI, conocida como nivel de transporte, cumple un rol esencial en la transmisión de datos entre dispositivos en una red, ya que es responsable de garantizar una comunicación completa, ordenada y, si es necesario, confiable. Su función principal es asegurar que los datos lleguen desde el origen hasta su destino de forma adecuada, sin importar cuántas redes intermedias se deban atravesar. Esta capa también maneja el control de flujo y la detección y recuperación de errores y la segmentación y reensamblaje de los datos. A través de ella se establece una conexión lógica entre los procesos que se comunican en ambos extremos. Dentro de esta capa se encuentran varios protocolos, entre los cuales destacan TCP, UDP y SPX, cada uno con características distintas que lo hacen apropiado para distintos tipos de aplicaciones. TCP, Transmission Control Protocol. El Transmission Control Protocol es un protocolo de transporte orientado a la conexión, lo que significa que antes que se inicie el envío de datos se establece una conexión lógica entre el emisor y el receptor mediante un proceso conocido como handshakes de 3 vías. Esta conexión garantiza una transmisión fiable y en orden. TCP proporciona varias funciones clave. Control de flujo. Regula la cantidad de datos que pueden ser enviados antes de recibir una confirmación del receptor, evitando la congestión. Detección de errores y retransmisión. Si un paquete se pierde o llega dañado, TCP lo detecta y solicita su reenvío. Control de congestión. Reduce la velocidad de transmisión cuando la red está saturada. Segmentación y resamblaje. Divide los datos en segmentos adecuados para el transporte y los recompone en el destino. Gracias a estas características, TCP es ideal para aplicaciones donde la integridad de los datos es crítica,
como el correo electrónico, la navegación en sitios web, la transferencia de archivos y muchos servicios de red. UDP, User Datagram Protocol. El UDP es un protocolo de transmisión no orientado a la conexión y sin mecanismo de garantía de entregas. A diferencia del TCP, UDP no realiza verificación de errores ni asegura el orden de llegada de los paquetes, ni solicita confirmación de recepción. Por tanto, es mucho más rápido y liviano, pero también menos confiable. UDP es útil en situaciones donde la velocidad es más importante que la precisión, o cuando los propios protocolos de aplicaciones se encargan de manejar los errores. Algunos ejemplos críticos son transmisión de audio o video en tiempo real, juegos en línea, servidores DNS, protocolos de descubrimiento de redes. En estos casos, la pérdida ocasional de datos puede ser tolerable, pero el retraso causado por la retransmisión podría perjudicar seriamente la experiencia del usuario. SPX, Sequence Packet Exchange. SPX es un protocolo desarrollado por Novell que trabaja en conjunto como protocolo IPX en redes basadas en sistemas operativos virtuales. Cumple funciones similares a las del TCP. Es un protocolo orientado a la conexión que ofrece retransmisión confiable y secuencial de paquetes. SPX proporciona mecanismos de control de errores y de flujo y asegura que los datos lleguen correctamente a su destino. Aunque fue muy usado en la década de los 80 y 90, especialmente en redes corporativas que utilizaban sistemas Novell, con el paso del tiempo y la adopción global del conjunto TCP/IP, SPX perdió la relevancia y hoy se considera un protocolo obsoleto. Su importancia histórica radica en que fue una de las alternativas más fuertes a TCP durante los primeros años de desarrollo de redes locales empresariales. La capa 5 del modelo OSI, conocida como nivel de sesión, se encarga de establecer, mantener y finalizar sesiones de comunicación entre aplicaciones ubicadas en diferentes dispositivos dentro de una red. Una sesión puede entenderse como un canal de diálogo lógico y organizado que permite la interacción entre dos procesos de aplicación, gestionando el inicio, la duración y el cierre de dicho canal. A diferencia de las capas inferiores, que se ocupan principalmente del transporte y la entrega de datos, la capa de sesión proporciona servicios más estructurados para controlar el flujo de las conversaciones entre sistemas, incluyendo la sincronización, control de diálogo y recuperación ante interrupciones. Esto es fundamental en aplicaciones que requieren intercambios de datos prolongados o complejos, como bases de datos distribuidas, videoconferencias o transferencias de archivos pesadas. Dentro de esta capa destacan tres protocolos relevantes: NetBIOS, RPC y SSL, cada uno con funciones específicas dentro del contexto de las sesiones de red. NetBIOS, Network Basic Input-Output System. NetBIOS es una interfaz de programación que permite la comunicación entre aplicaciones en una red local. Aunque inicialmente fue desarrollado para redes pequeñas de Microsoft e IBM, ha sido ampliamente adoptado en diversas arquitecturas de red durante décadas. NetBIOS proporciona servicios a nivel de sesión como establecimiento de nombre, permite registrar y resolver nombres de dispositivos en la red; establecimiento de sesión, facilita la creación y gestión de sesiones entre dos nodos de red; y transporte de mensajes, permite el envío y recepción de mensajes de forma confiable entre aplicaciones. Aunque NetBIOS no es un protocolo por sí mismo, sino una API, se implementa sobre protocolos como TCP/IP o NetBEUI. A pesar de haber caído en desuso frente a alternativas más modernas, aún se puede encontrar en entornos que utilizan servicios de Windows antiguos o sistemas heredados. RPC, Remote Procedure Call. RPC, o llamada a procedimiento remoto, es un protocolo que permite que un programa en una computadora ejecute código o funciones en otra máquina remota como si fuese local. Este protocolo es clave para aplicaciones distribuidas, ya que oculta la complejidad de la comunicación en red y presenta una interfaz de programación más sencilla. En el contexto de la capa de sesión, RPC gestiona las sesiones entre aplicaciones cliente y servidor, establece los mecanismos para invocar procedimientos, transmitir parámetros y recibir resultados, y permite la comunicación sin que el usuario perciba si se está ejecutando en su propia máquina o en otra dentro de la red.
Protocolos modernos como gRPC y sistemas como CORBA, DCOM y NFS han utilizado el concepto de RPC como base para la comunicación entre procesos distribuidos. SSL, Secure Sockets Layer. SSL es un protocolo criptográfico diseñado para proteger las sesiones de comunicación a través de una red, proporcionando autenticación, confidencialidad e integridad de los datos transmitidos. Aunque actualmente ha sido reemplazado por su sucesor TLS Transport Layer Security, el término SSL todavía se utiliza ampliamente para referirse al conjunto de tecnologías que protegen las conexiones en Internet. Desde el punto de vista de la capa de sesión, SSL establece sesiones seguras entre aplicaciones, cliente y servidor, utiliza certificados digitales y claves públicas o privadas para validar identidades y cifrar la información, asegura que la comunicación no sea interceptada ni alterada por terceros. SSL-TLS es fundamental para aplicaciones como banca online, comercio electrónico y cualquier sitio web que requiera cifrado de datos, siendo uno de los pilares de la seguridad en la Internet moderna. La capa 6 del modelo OSI, conocida como nivel de presentación, actúa como un traductor entre el formato de datos usado por la aplicación y el formato requerido para la transmisión a través de la red. Esta capa es responsable de asegurar que los datos enviados por una aplicación en un dispositivo puedan ser interpretados correctamente por otra aplicación en otro dispositivo, independientemente de las diferencias en codificación, estructura o sintaxis. Entre las principales funciones de esta capa se incluyen la conversión de los formatos de datos, la comprensión de datos para reducir el tamaño de la información transmitida y mejorar el rendimiento, el cifrado y descifrado garantizando la confidencialidad de la información transmitida, y la serialización y deserialización que permiten representar estructuras complejas de datos en un formato plano y transmitible. Si bien esta capa no siempre se implementa como un componente separado de las arquitecturas modernas, ya que muchas funciones se integran directamente en la capa de aplicación o en un protocolo de seguridad, su rol conceptual sigue siendo esencial para el correcto intercambio de información entre sistemas heterogéneos. Uno de los estándares más relevantes asociados con esta capa es ASN1. ASN1, Abstract Syntax Notation 1. ASN1 es un estándar de la UIT, Unión Internacional de Telecomunicaciones, e ISO, que define un lenguaje de descripción de datos utilizado para representar, codificar, decodificar y transmitir estructuras de información de manera independiente del hardware o el lenguaje de programación. Su objetivo es proporcionar una manera consistente y universal de describir datos que se intercambian entre sistemas. Es fundamental en sistemas que requieren una comunicación precisa y estructurada, como en redes de telecomunicaciones, protocolos de seguridad e infraestructuras de clave pública. Las principales características de ASN1 incluyen independencia de plataforma. Permite que dos sistemas con arquitecturas muy diferentes puedan comunicarse usando una estructura de datos común. Diversos métodos de codificación. ASN1 puede usarse con diferentes reglas de comunicación, entre las cuales se destacan BER, DER y PER. Uso en protocolos clave. ASN1 se utiliza en protocolos como SNMP, LDAP, X509 y H323 para videoconferencias. Gracias a ASN1, los sistemas pueden describir de forma precisa y estructurada los datos, permitiendo que aplicaciones distribuidas intercambien información con un alto grado de interoperabilidad y confiabilidad. La capa 7 del modelo OSI, conocida como nivel de aplicación, es la más cercana al usuario final. Su función principal es proporcionar servicios de red directamente a las aplicaciones que los necesitan, ya sea para enviar correos electrónicos, navegar por la web, transferir archivos o gestionar recursos remotos. Esta capa permite que el software de aplicación acceda a la red, ocultando la complejidad de transporte y formato de los datos. Aquí se definen los protocolos que controlan cómo se interactúa con los servicios de red, cómo se establecen las peticiones, cómo se reciben las respuestas y cómo se asegura la correcta interpretación de los datos intercambiados. Los protocolos de esta capa pueden clasificarse según el tipo de servicio que brindan: transferencia de archivos, acceso a correo, administración remota, navegación web, compartición de recursos, entre otros. A continuación se van a describir los principales protocolos que operan en esta capa.
SNMP, Simple Network Management Protocol. Es un protocolo diseñado para la monitorización y administración de dispositivos de red como routers, switches, servidores e impresoras. Funciona mediante una arquitectura cliente-servidor donde el administrador de red consulta información y recibe alertas generadas por los dispositivos. Es esencial para entornos de red complejos ya que permite supervisar el rendimiento, detectar errores y realizar configuraciones remotas. Utiliza estructuras de datos organizadas en una MIB, Management Information Base, y transmite información a través del protocolo UDP. SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Es el protocolo estándar para el envío de correos electrónicos entre servidores de correo. Funciona típicamente en el puerto 25 y es responsable del envío inicial del correo desde un cliente hacia un servidor o entre servidores. No gestiona la recepción de correos, sino que se encarga exclusivamente de su entrega operando bajo un esquema de texto plano que puede complementarse con autenticación y cifrado mediante extensiones como STAR-TTLS. NNTP, Network News Transfer Protocol. NNTP fue diseñado para la distribución y recuperación de mensajes en grupos de noticias. Se basa en una arquitectura cliente-servidor que permite a los usuarios leer y publicar artículos en sistemas de noticias distribuidos. Aunque su uso ha disminuido frente a foros web y redes sociales, sigue siendo empleado en algunas comunidades técnicas o de archivo histórico. FTP, File Transfer Protocol. Es uno de los protocolos más antiguos y aún utilizados para la transferencia de archivos entre un cliente y un servidor. Utiliza los puertos 20 y 21 y permite operaciones como subir, descargar, renombrar y borrar archivos de forma remota. Sin embargo, al transmitir información en texto plano, ha sido sustituido progresivamente por versiones seguras como FTPS o SFTP. SSH, Secure Shell. Es un protocolo criptográfico que permite establecer conexiones seguras a terminales remotas. Sustituye a Telnet en entornos donde se requiere confidencialidad e integridad de los datos, ya que cifra toda la comunicación. Es ampliamente utilizado para administración remota de servidores, transferencia de archivos y ejecución de comandos seguros, sobre todo en sistemas basados en Unix o Linux. HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Es el protocolo principal de la World Wide Web, utilizado para la transmisión de páginas, imágenes, scripts y otros contenidos. Funciona bajo el esquema de cliente-servidor y opera por defecto en el puerto 80. Su versión segura, HTTPS, añade cifrado mediante TLS para proteger la comunicación. Es un protocolo sin estado, lo que significa que cada petición es independiente, aunque puede complementarse con cookies y sesiones para mantener continuidad. El Common Internet File System, también conocido como Served Message Block, permite compartir archivos, impresoras y recursos en redes de Windows. Funciona como un sistema de archivos remoto que permite abrir, modificar y guardar documentos en servidores. Además, puede usarse con autenticación de usuarios, gestión de sesiones y control de acceso a directorios. Es fundamental en redes empresariales que utilizan sistemas operativos de Microsoft. El NFS Network File System es un protocolo desarrollado por Sun Microsystems que permite compartir archivos entre sistemas Unix y Linux. A diferencia de Swift, está más orientado a entornos Unix y ofrece interacción con el sistema de archivos local, permitiendo así acceder a recursos remotos como si fueran carpetas locales. Telnet es un protocolo que permite acceder de forma remota a una máquina para controlarlas desde una consola de comandos. Aunque fue ampliamente usado, hoy está prácticamente en desuso debido a la falta de cifrado en las conexiones, siendo reemplazado por CCH. El IRC, Internet Relay Chat, es un protocolo de mensajería en tiempo real, utilizado principalmente para chats grupales y privados. Funciona en una arquitectura cliente-servidor con canales temáticos. Aunque está en desuso en comparación con servicios modernos, aún se mantiene activo en comunicaciones técnicas y de desarrollo. POP3, Post Office Protocol V3, es un protocolo utilizado para la recepción de correos electrónicos. Permite a los usuarios descargar sus mensajes desde un servidor y almacenarlos localmente, usualmente eliminándolos del servidor en el proceso. Opera en el puerto 110. El IMAP, Internet Message Access Protocol, es una alternativa más avanzada a POP3. Permite a los usuarios acceder y gestionar sus correos directamente en el servidor, sin necesidad de descargarlos. Esto permite sincronización entre múltiples dispositivos y es el protocolo preferido en servicios de correo moderno.
El Lightweight Directory Access Protocol es un protocolo diseñado para acceder y mantener servicios de directorio, distribuidos como bases de datos de usuarios, dispositivos y recursos de red. Es fundamental en sistemas de autenticación centralizada y en servicios como Active Directory. WAIS o Wide Area Information Server es un protocolo diseñado para la búsqueda de información en bases de datos distribuidas. Permite realizar consultas y recuperar documentos desde múltiples fuentes, siendo un precursor de los modernos motores de búsqueda. Hoy prácticamente ya ha desaparecido. Gopher fue un protocolo de navegación por menús jerárquicos en servidores de información, anterior al desarrollo masivo de la web. Aunque su uso se ha extendido casi por completo, fue importante para los primeros años de la Internet pública. Las direcciones IP, es decir, Internet Protocol, permiten identificar de forma única a cada dispositivo dentro de una red basada en el protocolo IP. Estas direcciones están compuestas por 32 bits, en el caso de IPv4, y se expresan en notación decimal dividida en 4 octetos, por ejemplo, 192.168.1.1. Desde su origen, las direcciones IP versión 4 fueron clasificadas en 5 clases, A, B, C, D y E, con el objetivo de facilitar su distribución según el tamaño y tipo de red. Cada clase posee un rango determinado de direcciones, con características específicas para redes públicas y privadas y una utilidad distinta en el contexto de Internet o redes internas. Las direcciones IP de la clase A están destinadas a redes de gran tamaño con un número muy elevado de dispositivos posibles. En esta clase, el primer octeto identifica la red y los otros 3 octetos identifican los hosts dentro de esa red. El rango de direcciones es de 1000 a 126, 255, 255, 255. La cantidad de redes posibles es de 128, aunque 0 y 127 tienen usos reservados. La cantidad de hosts por red son más de 16 millones, y el bit inicial del primer octeto siempre comienza con 0. El rango privado según la RFC es 10.000 a 10.255, 255, 255. Las direcciones de la clase B están orientadas a redes de tamaño intermedio, como universidades o grandes empresas. En este caso, los 2 primeros octetos representan la red y los 2 restantes a los hosts. El rango de direcciones es de 128.000 a 191, 255, 155, 155. La cantidad de redes posibles en este caso es de aproximadamente 16.384. La cantidad de hosts por red es alrededor de 65.534. Y el bit inicial del primer octeto siempre comienza con 10. El rango privado es de 172.16.00 a 172.31.255.155. Por otro lado, las direcciones IP de clase C se destinan a redes pequeñas, como oficinas o pequeñas organizaciones. Aquí, los 3 primeros octetos representan la red y el último octeto identifica los hosts. El rango de direcciones es de 192.000 a 223, 255, 155, 155. La cantidad de redes posibles acá es más de 2 millones y la cantidad de hosts por red es de 254. El bit inicial del primer octeto siempre comienza con 110. El rango privado es de 192.168.00 a 192.168.255.155. La clase D, Multicast, no se destina a la identificación de hosts en redes tradicionales, sino a la distribución de paquetes a múltiples receptores simultáneamente, usando direcciones multicast. El rango de direcciones es 224.000 a 239, 255, 255, 255. Su uso es de transmisión de datos a múltiples dispositivos al mismo tiempo, por ejemplo, videoconferencias, streamings. El bit inicial es de 1110. No se subdivide en redes o hosts como las clases AC. La clase E es reservada para usos experimentales o futuros desarrollos. No está destinada al uso general y su implementación está restringida. Su rango de direcciones es de 240.000 a 255, 255, 255, 255. El bit inicial es 1111. No se utiliza en redes comunes ni en red pública. Además de las clases tradicionales, existen direcciones con funciones específicas. El 127.001 es la dirección de LOPAC o localhost para pruebas internas en los dispositivos. 0000, dirección que representa todas las direcciones usadas en configuraciones o cuando un host no tiene asignada una dirección válida. El 255.255.255 es una dirección de broadcast limitado utilizada para enviar mensajes a todos los dispositivos de la red local.
Bueno, después tenemos lo que es una máscara de red, que en el ámbito de las redes informáticas, una máscara de red o subnet mask en inglés es un conjunto de bits que se utiliza junto con una dirección IP para distinguir qué parte de la dirección pertenece a la red y el cual a los hosts, que vienen a ser los dispositivos que están dentro de esa red. Su función es fundamental en el proceso de direccionamiento y enrutamiento de paquetes en redes IP. Una máscara de red no se transmite en los paquetes IP, pero es esencial para que los dispositivos sepan cómo interpretar las direcciones IP con las que trabajan, a través de un proceso lógico llamado AND binario. Se determina a qué red pertenece una dirección IP dada. Las máscaras de red tienen una estructura. Al igual que una dirección IPv4, una máscara de red tiene 32 bits y se escribe en notación decimal con 4 octetos separados por puntos, como por ejemplo 255.255.255.0. Cada bit de esta máscara tiene un valor. 1. En una posición indica que el bit correspondiente de la dirección IP pertenece a la parte de red. 0 indica que el bit pertenece a la parte del host. Por ejemplo, si tenemos una computadora con la dirección IP 192.168.10.25 y la máscara de red asociada es 255.255.0, en binario sería como podemos observar en la imagen. Esto indica que la dirección IP 192.168.10.25 pertenece a la red 192.168.10.0 y su host es el número 25 dentro de esta red. Después tenemos lo que son las máscaras estándar por clase, que originalmente cada clase de dirección IP venía asociada a una máscara por defecto. Tenemos la ABC y acá tenemos la máscara por defecto, los bits de red y los bits de host. Estas máscaras se usaban en el modelo clásico de clases de IP, aunque hoy en día se emplea más en el modelo sin clases, que es el CIDR. Después tenemos la notación de máscara simplificada, que es la técnica CIDR, Classes Inter-Domain Routing, que permite una mayor flexibilidad en la asignación de direcciones IP, utilizando una notación más corta llamada slash notation, que indica directamente cuántos bits de la dirección son parte de la red. Después pasamos a lo que es la importancia de las máscaras, ya que las máscaras de red permiten ciertas cuestiones como separar lo que son redes lógicas dentro de una red física, determinar si dos hosts están en la misma red o si necesitan ser comunicados mediante un router, por ejemplo. También controlar lo que es el tamaño de una red, o sea, cuántos dispositivos puede alojar, por así decirlo. Y también implementar técnicas de subnetting, subneteo, división de una red en subredes, y superting, agrupamiento de redes. Composición de una dirección IP versión 4. Una dirección IPv4 está compuesta por 32 bits en total, organizado en 4 bloques de 8 bits. Cada bloque se llama octeto y se escribe en decimal separado por puntos. Cada octeto puede tener un valor entre 0 y 255, ya que 8 bits permiten 256 conexiones. Un ejemplo de una dirección IPv4 es 192.168.0.1. Esto es equivalente de binario a 1.0.0.0.0.0.80.80.7001. División en parte de red y parte de host. La división de IPv4 se divide en dos partes. Parte de red indica a qué red pertenece el dispositivo. Parte de host indica al dispositivo específico dentro de esa red. La cantidad de bits dedicados a cada parte depende de la clase de la dirección, A, B o C, o de la máscara de red usada. Por ejemplo, en una dirección de clase C, 192.168.0.1,
con una máscara de 255.255.255.0. Los primeros 24 bits son la red y los otros últimos 8 bits son el host. IPv4 es esencial para identificar dispositivos en redes LAN, WAN o en Internet. Facilita el envío de paquetes desde el origen hasta su destino. Permite el enrutamiento mediante routers. Organiza redes mediante subredes utilizando máscaras y CIDR. Direcciones IP estáticas y dinámicas. Las direcciones IP son fundamentales para la identificación de dispositivos en una red. Existen dos formas principales de asignar estas direcciones, estáticas y dinámicas. Ambas cumplen con el mismo propósito, permiten la comunicación dentro de la red, pero lo hacen de formas diferentes, adaptadas a diversas necesidades de administración y conectividad. IP estática. Una dirección IP estática es aquella que se le asigna manualmente a un dispositivo y permanece fija. No cambia con el tiempo ni con los reinicios del equipo o del router. Esta dirección es configurada de forma directa por un administrador de red o usuario avanzado, ya sea en el sistema operativo del dispositivo o en el router. Características. Las direcciones IP no varían con el tiempo, suele ser adaptable y predecible, requiere configuración manual. Algunas de sus ventajas son que es ideal para servidores, web, correo electrónico, FTP, impresoras de red y cámaras IP, ya que siempre se puede acceder a ellas mediante la misma IP. Facilita la configuración de red de firewall, redireccionamiento de puertos y acceso remoto. Evita conflicto de direcciones si se administra correctamente. Algunas de sus desventajas: puede generar conflictos si se repite en otro dispositivo sin control. Requiere mayor conocimiento técnico para la configuración. Menor flexibilidad en redes grandes y dinámicas. IP dinámica. Una IP dinámica es aquella que se asigna automáticamente por un servidor DHCP. Cada vez que un dispositivo se conecta a la red, el servidor otorga una IP disponible por un tiempo determinado, llamado tiempo de concesión. Las características son que la dirección IP puede variar con la conexión o reinicio. La asignación es automática, no requiere intervención manual por parte del usuario. Algunas de sus ventajas son: es ideal para redes domésticas o de muchos dispositivos móviles. Reducir errores de configuración. Optimiza el uso de direcciones IP dentro de una red. Algunas de sus desventajas son que no es adecuada para dispositivos que requieran acceso constante y específico como servidores. Puede dificultar configuración avanzada como reenvío de puertos o control remoto. Cambio frecuentemente de IP puede interferir con... Siguiendo con lo que es la parte práctica, donde ya habíamos realizado en el trabajo número 1 una red de comunicaciones para un policonsultorio. En este caso el trabajo se concentrará en el análisis de la red de datos y vigilancia del mismo policonsultorio. Para ello se verificó la cantidad de dispositivos que se necesitaban en cada sector del establecimiento, donde cada uno cuenta con una cantidad específica de equipos como computadoras, impresoras, cámaras y entre otros. Una vez definida la organización de los sectores, se aplicó un método de subneteo, BLSM, para optimizar el uso de direcciones IP. En cuanto a la distribución de dispositivos, en la primera instancia se identificaron y se clasificaron los diferentes dispositivos del policonsultorio, para luego definir la forma más conveniente de organizarlos. La mejor manera de organización que se encontró dentro del grupo de trabajo fue la de dividir los dispositivos según el área en la que se ubican. Se distinguieron tres áreas principales dentro del establecimiento. El área de atención incluye los 18 consultorios con sus respectivos dispositivos. Área administrativa, donde se distingue la oficina de administración, las dos de admisión, la de archivo y por último la sala de informática. Y el área de seguridad, donde se observan las cámaras IP de seguridad distribuidas entre otros dispositivos necesarios para su propia configuración. Después pasamos a lo que son los hosts por dispositivos.
para determinar la cantidad de direcciones IP necesarias para cada sector. Se contaron todos los dispositivos conectados a la red, tanto las PCs, impresoras, cámaras IP, el servidor y demás. En total se registraron 67 hosts distribuidos de la siguiente manera. En el área de atención, en lo que serían los consultorios, 18 PC y 18 impresoras con 36 hosts. Área de seguridad, 14 cámaras IP distribuidas del servidor y una PC de monitoreo, o sea 16 hosts. Y en el área administrativa, en lo que es administración, 3 PCs, una fotocopiadora, una cámara IP. En las dos oficinas de admisión, 4 PCs, 2 fotocopiadoras, 2 cámaras IP. En el área de archivo, 2 PC, una fotocopiadora y una cámara IP. Y en la parte informática, una PC, una impresora. Entre todos los sectores suman 15 hosts en total en lo que sería el área administrativa. A partir de los datos obtenidos, aplicamos el método BLSM para la creación de las subredes de cada área. Al utilizar este método, buscamos la optimización del uso de direcciones IP y la reducción del tráfico de red. Para comenzar con el subneteo, tenemos en cuenta que el servidor será tomado en cuenta como un host más en la red, lo que implicó el uso de un router. En primera instancia, identificamos la máscara que viene por defecto. Ya que nuestra dirección IP pertenece al rango de redes de tipo C, la máscara por defecto sería 255.155.155.0, que a su vez permite 256 direcciones IP posibles. Seguidamente, obtenemos la cantidad de hosts disponibles aplicando la fórmula 2 elevado a la m-2, donde m es el número de bits prestados para el host y se resta 2, una para la dirección de red y otra para el broadcast, que no se puede utilizar para los dispositivos de host. Para la subred, por ejemplo, de consultorios, los hosts solicitados son 36, entonces se tuvo que buscar, con ayuda de la tabla que mostraremos en pantalla, algún número superior a esta cantidad de hosts solicitados. Según se visualiza en la tabla, el número que cumple con la condición es 64, que resulta de 2 elevado a la 6. Con la aplicación de la fórmula completa, el resultado final es 62, que es el total de las IP utilizables para dispositivos. Se realizó el mismo procedimiento para las subredes restantes, para finalmente encontrar que para los consultorios necesitábamos 62 hosts IPs utilizables, para la seguridad 30 y para el área de administración 30. Luego, para obtener la primera IP utilizable, para todos los casos se le suma 1 a la dirección IP que se planteó en primera instancia, que es 192.168.0.0, lo que es igual a 192.168.0.1. Para obtener la dirección del broadcast, a la nueva dirección de red con el salto se le resta 1. La nueva dirección de red con salto es 192.168.0.64. Se aplicó la operación para que el resultado sea 192.168.0.63. Por último, obtenemos la última IP utilizable, para lo cual se resta 1 a la dirección de broadcast obtenida. Si se ubica en el área del consultorio, la operación con su respectivo resultado sería 192.168.0.63 menos 1, lo que nos da como resultado 192.168.0.62. Una vez realizados todos los procedimientos necesarios, se procedió a armar una tabla que agrupa todos los datos obtenidos. A continuación se mostrarán imágenes de la organización de las IP, especificando cuál de todas las direcciones IP fue asignada a cada dispositivo del policonsultorio. Encontramos la red A, la red B y la red C. Configuración de las redes. La primera subred correspondiente a la red A fue la que necesitaba más hosts para cubrir al menos 36 hosts útiles. Se asignó una subred con una máscara 26, lo que permite un total de 64 direcciones, de las cuales 62 son útiles para asignación a dispositivos. Esta subred comienza en 192.168.0.1 con un rango de direcciones válidas desde la 192.168.0.2 hasta la .62 y su dirección de broadcast es de .63. La máscara utilizada es de formato decimal, es 255.255.255.162. Para la segunda subred, la red B, que necesita al menos 15 hosts útiles, se utilizó una máscara 27, la cual proporciona 32 direcciones con 30 útiles. Esta subred se ubicó a continuación de la anterior, comenzando en
192.168.0.64. Las direcciones de host válidas van desde la .65 hasta la .69 y la dirección de broadcast corresponde a la .95. La máscara adaptada en notación decimal es de 255.255.255.224. La tercera subred, la red C, también con necesidad de 15 hosts útiles, fue configurada con la misma máscara 27. Esta subred se le asignó después de la subred B, iniciando en 192.168.0.92. Su rango de hosts válidos va desde la .97 hasta la .126 y la dirección de broadcast es de .127. De igual manera, su máscara decimal es 255.255.255.124. Diseño de la red. Asignaciones de los nombres. A las PC se los nombró y se organiza respecto al piso en el que se encuentran los dispositivos. Para las PC de planta baja se la denominan PB-PC, que va desde la 0 hasta la 11, y las PC de planta alta PA-PC, que van desde la 12 hasta la 28. Impresoras. En este caso se las nombró de la siguiente manera: PB-IMP 1 hasta la 11 para los de planta baja, y las de planta alta PA-IMP 12 a la 23. Cámara. Se le asignó un nombre según la ubicación en la que están para las cámaras de la sala de espera CAM, y las que se encuentran en escaleras 1.cam, y así sucesivamente. Y los switches se lo nombró con respecto a la subred que tienen asignada. Estructura lógica. Se le asignaron IPs estáticas para cada dispositivo organizadas por el rango de subred que corresponda. Se utilizan switches para la distribución de la red mediante cable Ethernet. El tipo de cable utilizado para la conexión de los dispositivos, entre los casos las PC, impresoras, cámaras, a los switches, se utilizó cable UTP directos. Para la conexión entre los switches entre planta baja y el primer piso, se encuentra un cable UTP cruzado. Para conectar el internet hasta el módem, se utilizó el cable coaxial. Para la configuración del router, en primer lugar se le agregó 4 módulos, donde 3 de ellos se definen para las subredes y 1 para la conexión al módem. Seguidamente se configuran las interfaces, para lo cual se tomó a fase Ethernet 0, donde se le agregó la dirección de IPv4 que se le debía asignar a esta subred, que en este caso es de 192.168.0.1. Por último se le agrega su máscara, que es de 255.255.255.192. El mismo proceso se repitió para todas las subredes restantes, agregándole sus direcciones IP y sus máscaras correspondientes. Conexión del servidor. Para realizar la conexión del servidor, primeramente se modifican lo que son los módulos para que permitan la conexión mediante la opción de Fast Ethernet. Posteriormente, en el apartado de Desktop IP Configuración, se hace la configuración correspondiente con una IP estática. Se utilizó la dirección de 192.168.0.66 con la máscara de subred 255.255.255.224. Además, se crea un usuario y una contraseña que se necesitan para poder ver las cámaras desde una computadora. En este caso, la PC de monitoreo se encuentra en la sala de informática. Para ello, en el apartado de Stock Log Monitor se ingresan los datos del registro. La configuración de las PCs. Cada PC fue configurada manualmente. Allí se les asignó una dirección IP estática dentro de un rango según la subred que les corresponde. Un ejemplo es 192.168.0.2, con una máscara de subred correspondiente 255.255.255.192. Nuevamente, en el apartado Desktop IP Configuration se añade la IP que le corresponde a cada máquina. Para ver las cámaras desde la PC que se ubica en la sala de informática, se debe ingresar a Desktop IoT Monitor para así loguearse y visualizar las cámaras. Configuración de las impresoras.
Para el caso de estos dispositivos se siguieron los mismos pasos que con las computadoras. Se asignó una dirección IP dentro del rango de la subred que pertenece, por ejemplo 192.168.0.3, y se le agrega su máscara adaptada. Configuración de las cámaras IP. Para poder utilizar las cámaras correctamente se deben seguir ciertos pasos. En primer lugar, se ingresa al apartado avanzado IO-config y se modifica el Network Adapter A1 específico de la cámara para poder conectar el cable de cobre directo al Fast Ethernet de la misma con el switch correspondiente, ya que este modelo permite que la cámara sea reconocida como un dispositivo de red válido y así recibir una IP estática. Una vez hecha la conexión entre las cámaras y el switch, se le asigna una IP estática. Por último, para que las cámaras puedan ser vistas desde el monitor de la sala informática, se debe acceder a Global Settings IoT Server y seleccionar la opción Remote Server para que todas las cámaras de la red envíen su video a un único servidor. También se debe escribir el servidor al que se requiere, en este caso 192.168.0.66, y escribir el usuario y contraseña creados anteriormente. De esta forma solo quedaría ingresar con ese mismo usuario y contraseña al ordenador especificado.